niveles se elevan y luego disminuyen, pero ¿en qué pacientes? En pacientes con pancreatitis, no en todos los pacientes, ¿vale? Una inflamación ligera del páncreas, o puede ser una inflamación dada por origen metabólico, no va a dar origen a un incremento muy elevado de amilasa o de lipasa. Entonces, no es tan específica. Normalmente se encuentran niveles normales en pacientes con pancreatitis, en el 20% de los pacientes que tienen pancreatitis cuando son ingresados al hospital. También con pancreatitis de etiología alcohólica se encuentran niveles normales de amilasa. En pacientes con hipertrigliceridemia, donde la pancreatitis es de origen por hipertrigliceridemia y en donde la lipasa es la que está incrementada más de mayor manera. Y también cuando una pancreatitis crónica se vuelve aguda. Bajo estas características, entonces podríamos encontrar niveles normales de amilasa aún asociados a procesos de pancreatitis. Entonces podemos ver que no es muy específica o muy sensible incluso. Podemos tener niveles falsamente elevados por parotiditis o trastornos de las glándulas salivales. ¿Esto por qué? Porque se pierde esta capacidad de regulación. La amilasa se secreta tanto en la saliva, la amilasa salival, como la amilasa pancreática. Entonces, si nosotros tenemos trastornos en la secreción de saliva, pues podemos tener un falso aumento de amilasa que no esté relacionado directamente con el páncreas. También en la enfermedad renal crónica y en patologías abdominales severas, en donde el origen no es el páncreas, sino algún tejido adyacente. Entonces, esta amilasa, pues podemos ver que no es muy sensible. O sea, sí es específica hasta cierto punto del páncreas, pero no llega a ser muy sensible. Y sobre todo, hablando de páncreas endocrino, pues realmente no nos está evaluando nada. La otra enzima que ocupamos es la lipasa. Esta es una enzima lipolítica, va a liberar los ácidos grasos de los triglicéridos para que se puedan absorber. Aquí abajo tenemos el principio del método. La mayoría de los métodos de laboratorio lo que emplean es un método enzimático, esta reacción típica de color naranja, en donde observamos pues la cinética de la actividad de esta enzima. ¿Cuáles son las características de esta lipasa? En condiciones de pancreatitis, su elevación se mantiene más tiempo que la amilasa, dura más tiempo en circulación y por lo tanto muchas veces tiene más utilidad, se observa más. Cuando la lipasa se eleva 3 veces o la amilasa se eleva más de 3 veces, estos dos son el indicativo de que existe una pancreatitis. Cuando tenemos el límite, por ejemplo, en 40 y tantos y digamos 40 y nos vamos hacia 57, pues es una elevación, pero no es una pancreatitis, ¿vale? Entonces, en este caso, para que sea una pancreatitis tienen que ser elevaciones mayores o iguales a 3 veces. Y en el caso de la lipasa, esta elevación mayor o igual a 3 veces tiene un 100% de sensibilidad y 99% de especificidad. Significa que con un 100% de seguridad podemos decir que hay una pancreatitis y con un 99% de especificidad decimos que proviene esta lipasa de origen pancreático. Perdón. En el caso de la amilasa, en esta aún un incremento de 3 veces solo tiene un 72% de sensibilidad. No es tan sensible, ¿vale? Hay cosas que le van a elevar que no necesariamente van a ser el páncreas y hay ocasiones en las que no se va a elevar aunque esté dañado el páncreas. Entonces esta amilasa es peor, por así decirlo, de útil que la lipasa. La lipasa sería más útil. ¿Cómo estas dos enzimas que tendrían que estar saliendo en el ducto pancreático terminan en la sangre? Las primeras diapositivas, cuando yo les enseñé la célula acinar, les dije la célula acinar tiene una membrana basal y una parte apical. En la parte apical es donde tenemos el ducto y es donde tienen que salir las enzimas. No se tienen que ir hacia circulación,
no se tienen que quedar en la parte de la membrana basal. Sucede que cuando tenemos daño de la célula acinar, que puede ser por citocinas proinflamatorias, por autofagia alterada, por secreción inhibida de los propios zimógenos, por intercomunicación entre otras células que van a estar dando al final daño por inflamación, daño a la mitocondria, necrosis o que tienen algunas otras alteraciones, cualquier daño a la célula acinar, lo que va a ocasionar es que la lipasa y los zimógenos, en vez de que salgan aquí en la parte apical, viajen y la exocitosis se lleve a cabo en la parte vasolateral. Aquí la membrana se va a hacer como unas burbujas, así se les llama, y entonces se va a debilitar y va a liberar lo que tiene en la parte más cercana a esta membrana hacia el torrente sanguíneo. De esta forma es como estos zimógenos llegan al torrente sanguíneo, cuando normalmente deberían ir hacia aquí arriba. Este ejemplo es mucho más, este diagrama es mucho más conciso. Y tenemos entonces aquí que de manera normal, aquí está la parte basal y aquí tenemos el vaso sanguíneo. Los zimógenos y las enzimas se tienen que liberar hacia la parte apical. Esto es lo normal, se va al ducto pancreático, de ahí al conducto biliar común y al duodeno. ¿Qué sucede en la pancreatitis? Perdón. La pancreatitis lo que hace es que los zimógenos no se pueden liberar en la parte apical, o no todos. Muchos de ellos tienen alteraciones en su procesamiento y entonces terminan modificando la membrana basal de estas células, con lo que se liberan en esta parte basal donde están los capilares sanguíneos. Entonces llegan a circulación y es ahí donde los detectamos. ¿Qué sucede cuando están ahí en circulación? Pues que nos están diciendo que la célula acinar directamente está dañada, porque son enzimas que están dentro de la célula, no tendrían por qué estar afuera, únicamente tendríamos que encontrarlas en el duodeno. Tenemos aquí una gráfica que nos muestra cómo, dependiendo del día de daño del páncreas, del inicio de la pancreatitis, por ejemplo, la amilasa tiene este tipo de elevación y rápidamente decae, mientras que la lipasa está aquí presente en un incremento mucho más elevado y puede alcanzar más días aún incrementada en circulación. Entonces, por eso les decía, la lipasa pudiera ser un mejor marcador de función pancreático que la amilasa. Vayamos con los otros componentes que por ahí algunos laboratorios incluyen en su perfil pancreático. Al final vamos a ver por qué los están incluyendo, pero vamos primero a ver ahí qué hay de ellos. La TGO o la AST, la aspartato aminotransferasa, lo que va a hacer precisamente es mover un grupo amino del aspartato hacia el glutamato, ¿vale? Como resultado nos va a dar oxalacetato. Este oxalacetato va a entrar al ciclo de Krebs y este glutamato va a ser utilizado pues como un aminoácido. Este AST se puede secretar o se ha encontrado presente en hígado, en músculo esquelético, en músculo cardíaco y en riñón. ¿Y el páncreas dónde queda? El páncreas entonces no está siendo evaluado aquí directamente. Vamos a ver más adelante que indirectamente pudiera llegar a evaluarse, pero directamente no se evalúa. Entonces, lo que sucede aquí es que este AST ni siquiera es específico de función hepática. Eso muy probablemente muchos de ustedes ya lo sepan. Los que no lo saben, pues se los vamos diciendo ahora. Debido a que se expresa en varios lugares, no es específico. Entonces, no necesariamente el incremento de este quiere decir que hay un daño hepático. Puede haber simplemente un mayor recambio muscular porque alguien se puso a hacer ejercicio.
puede estar asociado a un infarto en el corazón, puede estar asociado a la función renal, y entonces ahí es donde podríamos encontrar cambios que no necesariamente tienen que ver con el hígado y que menos tienen que ver con el páncreas. En el caso de su prima, que casi siempre van juntas, la TGP o la ALT, alanina aminotransferasa, lo que va a hacer ahora es pasar el grupo amino de la alanina hacia el glutamato también. Entonces este grupo amino constituye al glutamato y nos da como resultado el piruvato. Tanto el piruvato, que se convierte en acetilcoenzima A, como el oxalacetato, tienen la capacidad de entrar al ciclo de Krebs y por lo tanto proporcionar energía. Significa que tanto la alanina aminotransferasa como la aspartato aminotransferasa están implicadas en el funcionamiento del ciclo de Krebs y en la obtención energética en el hígado, en el riñón, en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, ¿vale? En el caso, sobre todo, de ALT, su expresión ha estado ligada a hígado y a músculo también. Entonces, la especificidad de esta tampoco es única del hígado, ni única del páncreas. Entonces, vamos ahí un poquito lejos, si los tenemos en un perfil pancreático, de evaluar directamente al islote pancreático. Estamos todavía un poquitín lejos. ¿Cuál es la localización de estas? Y lo mismo, ¿por qué las encontramos en sangre? Estas enzimas, ALT y AST, están en el citoplasma de las células hepáticas, de las células musculares, están ahí en el citoplasma. No están tampoco dentro de la mitocondria. Van a dar intermediarios que van a entrar a la mitocondria, pero están en la parte citosólica. Entonces, ¿cuál es la manera de que las obtengamos? Ahorita la vamos a ver. Cuando tenemos un daño hepático, normalmente, cuando no tenemos daño hepático, normalmente los niveles de AST y ALT, por el propio recambio celular del hígado, van a aparecer. Por eso no tenemos niveles en cero, tenemos ahí niveles de hasta tanto, ¿no? Dependiendo si es hombre, mujer, ALT o AST. Sin embargo, cuando el hígado está inflamado, ya sea una inflamación bajita o una inflamación muy elevada, sí nos puede dar lugar a un incremento de AST y ALT. Son primordialmente asociadas al hígado, pero como ya les decía, no son únicas del hígado. Entonces siempre hay que checar la patología completa, el completo de los estudios, para encontrar exactamente el origen de dónde está proviniendo esta elevación. Y ahora sí, ¿cómo las encontramos entonces nosotros en sangre o en suero? Bueno, lo que sucede es que al igual que en las células acinares, estas membranas que están aquí en las células se dañan. Se hacen esta especie de burbujas, de bolitas. Hagan de cuenta que se les hace una úlcera y entonces ante un daño chiquito se rompe. No se rompe la célula completa, pero esta parte de la membrana sí. Por eso en la inflamación nos quedamos hasta esta parte, porque tenemos estas membranas que se van rompiendo por cachitos, pero que son reversibles, porque no se va a romper toda la célula, solo una pequeña parte, y esto va a liberar las enzimas. Cuando la integridad de la membrana es dañada de forma importante, entonces sí, todas estas enzimas van a ser liberadas a la sangre y este daño ya no va a poder ser regulado, al menos en esta célula. El daño más grande es la necrosis. La necrosis implica que la célula se va a morir y ni se enteró cómo le iba a hacer. Tenemos diferentes tipos de muerte celular. La apoptosis, de la que les hablé hace ratito, es una muerte